llegué ahorita acá que me fui a la tienda y rapidito me cogió aquí a las 11:30. Pero sus deberes ya como quiera me falta me faltan nomás 2 cositas nomás. Ahí ya termino. Bien, ahora vamos a estar precisamente direccionándoles para que puedan realizar la tarea, ¿ya? Si no ha Sí, revisado, porque pues después de la clase ya puede ver algunos ejercicios a veces me hace complicado. que son los Sí, ejercicios muy parecidos a los que están en la tarea. sí fuera Entonces bueno. vamos a empezar, ¿ya? El ¿No hay tema que nadie más? vamos... ¿Mande? ¿No hay nadie más? No, hoy vamos a estar las dos solitas, pero ya les Ah, ya. dejé habilitado. Puede que ya en el transcurso de estos minutos se conecten. Igual ya se saben conectar después. Pero por ahora vamos a empezar, ¿ya? Ya es hora. Ya ahí les dejé abierto para que ingresen nomás. Ya bien, estimados estudiantes, bienvenidos a esta, su clase de matemáticas. Hoy vamos a estar viendo un tema bastante interesante que está relacionado con la tarea que ustedes deben desarrollar. El tema propuesto es problemas de optimización. Está direccionado para el tercero de bachillerato. El índice de contenidos que vamos a abordar hoy es la definición, la importancia de la optimización y, lo más importante, algunos ejercicios propuestos para que vayamos desarrollando. Ya, dentro de lo que es la definición, para usted, Jocelyn, ¿qué es optimizar? ¿Qué piensa usted que es optimizar? Así, hablando en términos generales, no matemáticos. Optimizar. A lo mejor nos estamos refiriendo a saber manejar los recursos de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Con esto se nos va a permitir reducir costos, reducir el valor, llevar a cabo de la mejor manera algunos procesos en cuanto a la producción, a la productividad. El manejo de inventarios también es muy importante para calcular el stock dentro de las empresas comerciales, es decir, un sinnúmero de beneficios que acarrea consigo lo que es la optimización. Vamos a ver en teoría, ¿qué nos dice que es optimizar? Nos dice que hace referencia a la acción y efecto de optimizar. En términos generales se refiere a la capacidad de hacer o resolver alguna cosa de manera más eficiente posible, ¿no es cierto? Y en el mejor de los casos, utilizando el menor de los recursos, que eso es lo que se espera. En las últimas décadas el término optimización se ha vinculado en diferentes áreas, pero también tiene relación con lo que es la matemática, en la gestión de procesos, como les hablaba en las empresas de producción, y la economía. ¿Qué más nos dice? Ayúdeme con la lectura, por favor, Valeria Altamirano. Ahorita estamos viendo la teoría, después pasamos a ejercicios, ¿ya? Matemáticas, estadísticas, ciencias empíricas, ciencia de la computación o economía, optimización matemática, o bien optimización o programación matemática. Es la selección del mejor elemento con respecto a algún criterio de un conjunto de elementos disponibles. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la optimización es saber elegir entre la mejor alternativa, aquella que se ajuste a las necesidades de nosotros como demandantes. Está vinculada en muchas áreas, como les dije hace un momento, también llamada investigación operativa, que nos dice que es un conjunto de técnicas o modelos matemáticos que permiten dar respuestas a problemas de asignación o planificación óptima de recursos escasos. La importancia de aplicar las optimizaciones se ve reflejado también en lo que es el planificador de la producción industrial, porque permite elegir la mejor alternativa para yo producir dentro de una empresa de este sector. Ya, también tenemos el planificador de mantenimientos, porque aquí nos permite también elegir la mejor alternativa en cuanto a los costos o a los procesos que se van a llevar a cabo en determinado mantenimiento en las empresas que así lo requieran.
planificación de los servicios, también nos sirve de planificador de envíos de almacén a tienda. Esto es para calcular el nivel de stock para satisfacer tanto la oferta como la demanda en los diferentes almacenes, así como el cálculo y aprovisionamiento de productos. Ahorita vamos a entrar a lo que es resolver un problema de optimización. ¿Qué nos dice? Primerito, se desea construir un depósito con forma de prisma rectangular de base cuadrada y con una capacidad de 520 metros cúbicos. Los costes por metro cuadrado son los siguientes. Nos dan $30 para el fondo, 70 para las paredes laterales. Tienen que tener en cuenta que las paredes son 4 paredes, ¿no es cierto? Y 20 para el techo del depósito. Vamos a calcular las dimensiones del depósito para que su costo o coste, también llamado, sea el menor posible. Aquí lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema. Vamos a volver a leer y ¿qué nos dice? Se desea construir un depósito con forma de prisma rectangular de base cuadrada. Esto significa que los dos lados van a ser iguales, tanto la base como los de la tapa. Es decir, esta es la base y la tapa, obviamente, como es un prisma cuadrado, significa que sus lados van a ser iguales. A la base yo lo voy a denotar como X, tanto el largo como ancho, porque tienen el mismo, la misma dimensión. Entonces la base, el largo y el ancho es X, el largo y el ancho yo le marco como X. Y mi altura, la altura de mi prisma, lo voy a denotar como Y, ¿no es cierto? Y lo primero que voy a hacer es formular el problema mediante la estructura o la fórmula que existe para el cálculo del volumen de un prisma. ¿Y qué nos dice para este cálculo? La fórmula es, ¿cuál es la fórmula? ¿Alguien se la sabe de pronto? Ya, la fórmula es largo por ancho y por alto. Entonces, si decimos que el largo vale X, el ancho también vale X, porque estamos hablando de un cuadrado, y la altura la hemos identificado como Y. ¿Esto a qué va a ser igual? Aquí nos da la capacidad total, 520. ¿No es cierto? Ya. Y la fórmula, ¿cómo lo vamos a expresar? Es lo mismo tener esto que tener esto de acá, solo que lo estamos simplificando un poquito. ¿Por qué? Porque aquí lo único que hago es multiplicar los términos semejantes. X por X me queda X al cuadrado. Es por eso que la fórmula le he dejado expresada como X al cuadrado por Y. Este es el volumen. Aquí hemos ya identificado la primera parte que es el problema. Ahora lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es calcular el costo. Para esto nosotros ya nos... Un minutito. Perdón, ya volví. Para calcular el costo, nosotros de igual manera tenemos que leer muy cuidadosamente cada ítem. ¿Qué nos dice? Los costos por metro cuadrado son los siguientes. 30 para el fondo, ¿no es cierto? Entonces lo representamos 30x al cuadrado. Multiplicamos tanto el ancho por el largo. Por eso aquí nos da x al cuadrado. Más 70 para las paredes laterales. Si se dan cuenta, tenemos una pared, dos paredes, 3 y 4. Las dos que están acá al frente y las dos imaginarias de la parte posterior. Entonces, por eso multiplicamos por 4, que son sus paredes. Y X y Y, porque para las paredes se toma en cuenta tanto el ancho como la altura. Tanto la anchura como la altura. Y más para el techo del depósito, es decir, para esta parte de acá, nos dice que va a tener un costo de 20. De igual manera colocamos X cuadrado porque recuerden que tanto la base como el techo tienen la misma dimensión al ser un prisma cuadrado. Ya, entonces aquí lo dejamos estructurando lo que es la función del costo. ¿Y qué tenemos que hacer acá? Vemos que tenemos una multiplicación, ¿no es cierto? Entonces, 30x cuadrado queda tal cual porque no hay ninguna operación que realizar. Más multiplico esto que tengo aquí,
70 por 4, me quedan 280 XY y más 20X al cuadrado. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer nosotros? Despejar Y en el problema. Vamos a despejar Y en el problema, es decir, aquí. En esta fórmula que yo tengo, X al cuadrado por Y es igual a 520, yo tengo que despejar únicamente Y. ¿Y cómo hago eso? Dejo mi Y en el primer miembro. Después de la igualdad, copio el 520 tal cual y este X cuadrado que está multiplicando en mi primer miembro, para yo pasarle al segundo, tengo que pasarle como una división. Por eso trazo mi línea fraccionaria y ubico el X al cuadrado miembro, pero tiene que pasar siempre que nosotros transponemos términos, al siguiente término pasa con la operación contraria a la cual estaba actuando en el primer miembro. Si aquí el X al cuadrado me estaba multiplicando, pues al segundo miembro tiene que, por ley, por propiedad matemática, tiene que pasar de manera que divida. ¿Ya? Por eso que la Y se despeja aquí de esta manera. Me queda 520 sobre X al cuadrado. Una vez que ya he despejado Y, lo único que voy a hacer es reemplazar en mi fórmula del costo. Este valor de Y voy a reemplazar. Es decir, copio tal cual, pero donde yo veo la Y, voy a reemplazarle por este valor que ya despejé. ¿No es cierto? Entonces, vamos 30X al cuadrado más 280X. Y aquí que sigue la Y, ¿no es cierto? Pero la Y ya no vale Y porque yo ya le despejé y me toma como valor 520 sobre X cuadrado. Por eso pongo este valor aquí, ya no pongo Y. Cierro paréntesis que me indica que existe una multiplicación y más los 20X cuadrados, que no hay ninguna operación que hacer, se lo copia tal cual. Entonces, lo siguiente que se va a hacer es multiplicar y reducir términos semejantes. ¿Cómo vamos a multiplicar? Aquí me queda 30X al cuadrado, muy bien, hasta ahí, más, ¿qué me indica aquí? Que este 280X tengo que multiplicar por mi numerador. Mi numerador es 520. Entonces, 280 por 520, ¿cuánto me queda? Son 145.600X. ¿No es cierto? Tengo que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Recuerdan ustedes que cuando yo tengo una expresión matemática que no tiene denominador, se sobreentiende que abajito está la unidad. Eso es principio básico de matemáticas. Cuando yo tengo una expresión algebraica, una expresión matemática que no está expresado en forma de fracción, se sobreentiende que en la parte de abajo tengo el número 1. Por eso tomo como numerador el 280, que le multiplico con mi numerador, que es 520. Entonces voy a tomar mi 1 y lo multiplico con mi numerador, que es X al cuadrado. Por eso no hay afectación y me queda de igual manera X al cuadrado. Y más los 20X al cuadrado, que es parte de lo que ya hemos venido despejando nosotros en el cálculo del costo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Reducir términos semejantes. Sumamos aquellos términos que son semejantes, que tienen su misma parte literal y su mismo grado exponencial. Sumo 30X al cuadrado más 20X al cuadrado. 30 más 20 me da 50X al cuadrado. Como es una suma, si fuera multiplicación, aquí fuera 50X a la cuarta, porque se multiplican sus exponentes. Pero como es una suma sencilla, únicamente se conservan los exponentes. 30 más 20 son 50X al cuadrado y conservando esta parte fraccionaria. Pero aquí hay una variante. ¿Por qué? Porque yo puedo simplificar esta X con esta X al cuadrado que tengo acá. Por eso acá me desaparece la X y aquí se me reduce una X. Me queda 145.600 sobre X únicamente porque he simplificado mis X. Acá se me desaparece en el numerador y acá se me reduce un exponente. Bien, hasta ahí yo quiero que me dejen expresado el ejercicio también que está dentro de del
de las actividades que ustedes deben desarrollar. No sé si tal vez Bien tienen... largo el ejercicio, ¿no? Sí, de ahí ustedes tienen que aplicar la primera derivada. Si es que no les sale por la primera, tienen que aplicar la segunda derivada y hacer una demostración. Es lo que les estoy dando ahorita es lo básico. De ahí el ejercicio se extiende hasta más no poder. Es bastante extenso. Pero ahí Por ahora termina me el interesa... ejercicio. ¿Perdón? Sí, hasta ahí yo quiero que me entreguen ustedes en la tarea, en lo que está, porque es un Ahí ejercicio... termina. Sí, hasta ahí. Ya, vamos a realizar este. Intentémoslo hacer nosotros. Es muy parecido al que les acabo de indicar, ¿ya? Vamos desarrollando, por favor, de manera conjunta y me dicen sus respuestas para ir comparando. ¿Les parece? Es Está un idéntico. poco difícil, profe. Ya, hasta ahí entonces les dejo. Vamos desarrollando a partir de ahí. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Formular el problema, ¿no es cierto? Es la misma fórmula que utilizamos en el ejercicio anterior, solo que ahora va a ser igual ya no a 520, porque me dice que tengo una capacidad de 360, ¿no es cierto? Entonces le igualo a 360. Calculo el costo. Para calcular el costo, ¿qué necesito? Los mismos datos que me dan el ejercicio. ¿Y qué me dice? Los costos por metros cuadrados son los siguientes. 40 para el fondo, 40 pongo en el fondo y lo expreso x al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos hablando tanto del ancho como del largo. Si se multiplica x por x me da x al cuadrado. Más 30, ¿cuánto? A ver, $30 o euros vale las paredes laterales, ¿no es cierto? Y si hablamos de un prisma rectangular, tenemos 4 paredes laterales. Aquí pueden darse cuenta en el gráfico. Una pared, 2 paredes que se ven y las 2 imaginarias porque es un cuadrado. Entonces, por eso se multiplica por 4 ese valor y x y y. ¿Por qué? Porque estamos tomando en cuenta tanto la base como la altura. Y más 60x cuadrado. ¿De dónde me sale ese 60? Porque aquí me dice que 60 va a costar el techo. 60. ¿Y por qué x cuadrado? Pues porque estamos hablando que como es cuadrado, tiene las mismas dimensiones que la base. Si la base vale x cuadrado, el techo también vale x al cuadrado. ¿Qué sigue después? Multiplicar. 40x cuadrado más, y aquí tengo una multiplicación, ¿no es cierto? 30 por 40, perdón, 30 por 4 es 120, x, y, queda la parte algebraica tal cual, y más los 60x al cuadrado. ¿Hasta ahí está entendido? Ya prácticamente lo estamos resolviendo nuevamente nosotros en conjunto. La idea era que ustedes hagan. Jocelyn, ¿hasta ahí está entendido para continuar? Sí, Lice, para mí está un poquito como difícil. Como que me he hecho eso. Ya, saben que pueden revisar la clase las veces que sean necesarias. De igual manera yo puedo seguirles dejando videos tutorial de una manera aún más detallada. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Tenemos el problema aquí, ya tenemos, ¿no es cierto? Aquí ya lo tenemos expresado. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a despejar y en el problema. ¿Y cómo despejamos y? Únicamente dejando a la y solita en el primer miembro. Y como les había dicho, para yo transponer x al cuadrado, como acá me está multiplicando, al siguiente miembro pasa con la operación contraria. A la multiplicación es la división. Por eso yo trazo mi raya de fracción y ubico el x al cuadrado. Actúa como divisor. ¿Cuál es el siguiente paso? Reemplazar en la fórmula del costo. Aquí nosotros ya determinamos la fórmula del costo, ¿no es cierto? Copiamos tal cual la fórmula, pero donde yo veo y, voy a colocar este valor que yo ya despejé en y. ¿Se dan cuenta que todo va encajando? Este valor que yo ya tengo despejado, coloco acá. Esa es la única variante. Entonces yo ubico mi fórmula, 40x al cuadrado más 120x sigue lleno, ¿cierto? Entonces, en vez de y, voy a poner lo que despejé, 360 dividido para x al cuadrado. Y más, continuando con la fórmula, los 60x al cuadrado que veo aquí. Luego voy a multiplicar y a reducir los términos semejantes. Como les había dicho, aquí queda 40x al cuadrado más
¿Cuánto es 120x por 360? Multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Les había explicado que en una expresión matemática es cuando no tengo denominador, se sobreentiende por sí mismo ya que el denominador. Entonces multiplico mi numerador, que es 120x, por 360. Me sale 43.200x dividido para x al cuadrado. Continúo con la fórmula, me sale más 60x cuadrado. ¿No es cierto? El paso final, ¿cuál es el paso final? Reduzco los términos semejantes. 40x cuadrado más 60x cuadrado me da 100x al cuadrado. Voy a simplificar aquí si puedo. Tengo numerador, denominador y tengo mi variable con su grado de exponente. Lo que voy a hacer aquí es x queda saldado, queda eliminado en el numerador y acá se me reduce un punto en el exponente. Por eso me queda únicamente expresado como x en el denominador. Hasta aquí el segundo ejercicio culminado. Ya, vamos a ver también, este ejercicio me parece que es el tercero. Me dice, calcula las dimensiones de un rectángulo inscrito en un semicírculo de 10 centímetros de radio para que su área sea máxima, ¿no es cierto? Lo primero que vamos a hacer aquí es identificar el problema, es decir, vamos a buscar una relación, vamos a dejarlo expresado como una relación y después vamos a estructurar la función en sí. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Traducir del lenguaje normal, es decir, el ejercicio está expresado en un lenguaje normal, en un lenguaje de lectura normal, a un lenguaje gráfico matemático. Todo lo que vayamos leyendo lo vamos traduciendo a un lenguaje gráfico. ¿Y qué nos dice? Calcula las dimensiones de un rectángulo inscrito en un semicírculo. Lo primero que nosotros entendemos aquí es que dentro de un semicírculo, por eso he dibujado la mitad, tal vez ustedes pueden hacerle más estructuradito este semicírculo. Yo le hice a mano alzada. Ya. Lo primero que se dan cuenta aquí es que yo tengo un semicírculo y que dentro de este semicírculo se encuentra un rectángulo. Entonces lo primero que voy a hacer es mi semicírculo. ¿Y qué más me dice? Inscrito. Un rectángulo inscrito en un semicírculo. Dentro de mi semicírculo yo tengo inscrito un rectángulo. ¿Qué significa inscrito? Que sus puntos no pueden sobrepasar al semicírculo. Sus puntos finales, hablando del rectángulo, no pueden pasar al semicírculo. Por eso su punto final está acá y su punto final está acá, hablando del rectángulo. ¿Qué más nos dice? Que tiene 10 centímetros de radio. Entonces, trazamos la expresión del radio y colocamos los 10 centímetros. Aquí nos da a entender que el radio actúa como hipotenusa, ¿no es cierto? Nosotros hemos formado un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados. Vamos a llamarle a esta base, vamos a llamarle X y a la altura vamos a llamarle Y. Con estos datos nosotros ya podemos acogernos a lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Para calcular la relación vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Nos dice que la hipotenusa, esta actúa como la hipotenusa, 10 elevado al cuadrado, igual al cateto opuesto elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. Esta es la teoría, como les digo, basándonos en qué, en el teorema de Pitágoras. Entonces, esto va a actuar como la hipotenusa. ¿Sí han visto ustedes el teorema de Pitágoras? Ya deben de tener bases de lo que es el teorema de Pitágoras. Sí, Lisa, pero sí me recuerdo, pero se ha escuchado, pero ya me olvidé. Bien, ¿en qué consiste el teorema de Pitágoras? Siempre vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras
cuando estemos hablando de un gráfico como este, que se forma un triángulo rectángulo. El lado más largo lo llamamos hipotenusa y los otros lados es el cateto adyacente, el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿No es cierto? Dependiendo con el ángulo que estemos trabajando, le vamos a nombrar bien cateto adyacente o cateto opuesto. Pero la teoría general de esto a mí me dice que la hipotenusa es igual a, perdón, el teorema de Pitágoras es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado x al cuadrado más y al cuadrado, es decir, su lado opuesto más su lado adyacente elevado al cuadrado. La hipotenusa es igual al cateto opuesto elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. Por eso es importante que ustedes recuerden la teoría, pero es básicamente con lo que vamos a trabajar hoy, con esa teoría, lo que estamos expresando aquí para determinar la relación. La hipotenusa elevado al cuadrado, por eso elevamos el 10 elevado al cuadrado. Lo que me da de radio viene a ser la hipotenusa. 10 elevado al cuadrado es igual al cateto opuesto. El opuesto de la hipotenusa es x al cuadrado. Y más el adyacente de este cateto es el que se encuentra acá al lado, y elevado al cuadrado. Así nosotros hemos establecido la relación. Ahora vamos a establecer lo que es la función, y la función es igual al área. ¿Qué nos dice el área? Es el doble producto del cateto opuesto por el cateto adyacente, es decir, el doble producto de x por y. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que tener claro aquí? El despeje de la relación y al cuadrado. Aquí tenemos la relación, ¿no es cierto? Y nosotros, para dejar estructurada la función como tal, el paso final de la función, tenemos que despejar de la relación y al cuadrado. Es decir, de esta relación despejamos y al cuadrado. ¿Y qué tenemos aquí? 10 al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Es mi relación, es lo que yo estructuré aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, bueno, el despeje les he realizado aquí en un ladito para que no se confundan. Esto es lo mismo que tengo en mi relación, ¿no es cierto? Y vamos a despejar y al cuadrado. ¿Cómo lo hacemos? Pues únicamente el 10 al cuadrado lo dejamos tal cual. Vamos a transponer este x al cuadrado que está en el segundo miembro, vamos a pasar al primer miembro. Para eso recuerden que siempre que voy a transponer términos, tengo que pasar con la operación contraria a la cual está desarrollando. Por ejemplo, este x al cuadrado aquí está sumando, ¿no es cierto? En el segundo miembro está sumando. No tiene el signo, pero se sobreentiende que si no tiene el signo, tenemos un signo positivo. Entonces, si aquí tengo el signo más para pasar al siguiente miembro, la operación contraria de la suma es la resta, ¿no es cierto? Por eso pasa el x al cuadrado con menos. Es igual a y al cuadrado. Y aquí ya he despejado mi y al cuadrado. ¿Se dan cuenta cómo he realizado el despeje? Entonces acá únicamente ya pongo y al cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos x al cuadrado. Sigo resolviendo. ¿Qué tengo aquí? Tengo ejercicios de potencias, es decir, exponente. ¿Qué me indica acá? Tengo mi base y tengo mi exponente. Mi exponente me indica el número de veces que voy a multiplicar mi base. Sigo colocando y al cuadrado es igual. ¿Qué me indica este 2? Que el 10 voy a multiplicarlo 2 veces. Entonces digo 10 por 10 me da 100. Entonces coloco 100 menos x por x, x al cuadrado. Por eso aquí queda x menos al cuadrado. Ahora yo necesito despejar y. Es decir, y no me puede quedar con este exponente. Y para eso, el exponente, ¿yo cómo le paso? La operación contraria de las potencias es la radicación. Por eso, en el segundo miembro lo paso con radical. Ya no escribo. Si se dan cuenta, aquí ya solo pongo y. ¿Por qué? Porque mi 2 ya lo pasé como radical al segundo miembro. Estamos hablando de una potencia. Entonces, en el segundo miembro yo lo paso como radicación. Por eso, todos mis términos están inmersos dentro del signo radical. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer?
tengo acá mi función. Acá tengo mi función con estos datos de aquí. ¿Cuál es mi función? 2x por y. Entonces tengo 2x por, pero en vez de la y, yo ya despejé mi y. ¿Se dan cuenta aquí? ¿Cuánto vale y? Y vale raíz cuadrada de 100 menos x al cuadrado. Copio tal cual esta función, excepto cuando tengo y, pues como ya despejé, ya sustituyo el valor de y por 100 menos x al cuadrado. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Yo necesito dejarlo expresado todo en raíz cuadrada. Para ello, tengo que necesariamente este término de aquí elevarlo al cuadrado para poder inmiscuirlo dentro de esta expresión de radical de acá. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es armar mi ejercicio de potencia. Únicamente elevo al cuadrado este 2 que tengo aquí, este 2x. Por eso les he hecho acá apartecito. 2x elevado al cuadrado. Si yo resuelvo esto, me da 2 por 2, 4x al cuadrado. Este término que obtuve acá tiene que afectarme a cada uno de los términos que tengo dentro de la raíz cuadrada. Tiene que afectarme a cada uno. Por eso el siguiente paso es colocar lo mismo, pero también multiplicado por este término que yo obtuve. Entonces digo 100 raíz cuadrada total de 100 por, hago que le afecte este ejercicio de potencia que obtuve, por 4x cuadrado, menos, es este signo que tengo acá, x al cuadrado por 4x al cuadrado. Si se dan cuenta, a cada uno de los términos le afectó la potencia. ¿Y ahora qué tengo que hacer como parte final? Únicamente multiplicar 100 por 4, 400x cuadrado, y menos x al cuadrado por 4x al cuadrado. Si multiplico esto, me da 4x cuarta. Recuerden que en la multiplicación se suman los exponentes. Bien, estimados estudiantes. No sé, alguien que ya haya revisado la tarea, tal vez le quedó claro. Lisa, y esto que está aquí está en la tarea, porque yo no he revisado. Sí, este es uno de los ejercicios que está en la tarea. Preciso, les estoy socializando ahorita la manera de responder. Verán, ustedes tienen en la tarea 4 ejercicios, ¿no es cierto? Ya de los cuales hemos resuelto 3. Entonces, uno... Faltaría uno, como quieran. Sí, faltaría uno. Ese, por favor, traten de desarrollarlo. Si tienen igual alguna Por Día de la duda. Madre, ayúdenlos todos. Oiga, cierto, ya es el Día de la Madre. Mayo. Ya, mis estimados estudiantes, igual ustedes saben que si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden escribirme al WhatsApp. A veces no les respondo en ese instante porque me encuentro en clases Oiga, como hoy, Lice, pero... y esta aquí como empanadita, pongámosle así, ¿cómo le ponemos en la compu? Si hay esto de aquí para ponerle, como empanadita. yo digo como empanada, No, verá, aquí lo ¿cómo la que... hacemos? ¿Cómo me hacen? Aquí lo que me pueden hacer es graficarme en hojas y subirlo como imagen. Sí pueden hacer eso en matemáticas porque hay funciones en realidad que sí se puede ingresar, pero es difícil, hay que utilizar otros programas y no es el caso. Entonces ustedes pueden Y hacerme en ahora, ¿cómo una hacemos? hoja, pueden hacerme en una hoja y le toman foto, le suben como imagen la tarea completa. ¿Sí me hago entender? Pero, ¿cómo? O sea, no le entiendo, profe. Así tal cual yo le hice, solo que ustedes le pegan en Word en vez de pegarle en PowerPoint, porque esto es desarrollado en una hoja aparte. No es desarrollado en ningún programa, si ustedes ven, está escrito a mano. Entonces ustedes pueden tomarle una foto y subirle a la plataforma como imagen. Hay una opción, en vez de subirle como documento de Word, usted puede subirle como imagen. Bueno, con todo, Jocelyn, yo ya le estoy socializando eso, ¿ya? Ya, ya, Para ya, explicarle de mejor manera. ya, Ya. gracias. Ahora, voy a socializarles lo que es las preguntas de la clase en vivo, ¿ya?
¿Qué nos dice la primera pregunta? La optimización matemática también es llamada investigación de procesos factoriales. Eso lo vimos en la teoría. De hecho, alguien lo leyó. ¿Cómo también se la conoce la optimización matemáticas? A ver, ¿quién me puso atención? ¿Cómo se la conoce a la investigación matemáticas? Le exonero de la segunda parte del deber a la ¿Qué persona que verdadero? me diga. ¿Qué? Le exonero de la segunda parte del deber a la persona que me diga cómo también se la ¿Verdadero conoce. es? A ver, ahorita les voy a cambiar la pregunta, ahorita. ¿Cómo se le conoce a la optimización? Yo me la sé, pero quiero que ustedes me digan. Le exonero de la segunda parte del deber a la persona que me diga. Los escucho. ¿Cómo también se lo conoce? Cuento 3, a ver. 1, 2, 2:30. Dice que pero verdadera. Verán, la optimización también es conocida como investigación operativa. Eso quería que me respondan ahorita. No, la respuesta Que me es diga cómo. falso. Sí, la respuesta es falso, porque a la optimización no se la conoce investigación de procesos factoriales. La optimización matemática, el otro nombre con el cual se la conoce es investigación operativa. Por eso, la respuesta es falsa. No quería que me digan si es verdadero o falso, sino cómo se la conoce a la optimización. Ya nos exoneraron de la segunda parte del deber. Entonces es falsa, ¿no? Ahí es falsa, Sí, ¿no? exacto, sí. Ahí es falso. Ya, en la segunda nos dice, la investigación operativa hace uso de modelos matemáticos ¿para qué? ¿Será para facilitar métodos, mejorar respuestas o comprobar veracidad de datos numéricos? Eso también estaba en la teoría. ¿Cuál creen ustedes? A ver, ¿para qué se hace uso de estos modelos matemáticos? Dime. Ya está comprometido en mañana que la clínica controlada. A ver, ¿para qué creen ustedes que se hace uso de estos modelos matemáticos? ¿Será para mejorar respuestas a problemas complejos? ¿O para facilitar métodos de solución de ecuaciones? ¿O tal vez para comprobar la veracidad en los datos numéricos? Tienen 3 alternativas. Díganme la que más se ajuste a lo que hemos visto hoy. Jocelyn, ¿para usted cuál es? Será No tienes plata, porque para allá tienes plata. Muy bien. Al adivino, sí. Efectivamente, sí. La investigación operativa o también llamada optimización matemática es utilizada para mejorar respuestas a problemas complejos. ¿Ven qué complejo estuvo esta clase? de chiripa se me fue esto. Muy bien, mis estimados estudiantes, para mí ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes el día de hoy. Cualquier duda que tengan, inquietud, estoy presta siempre para ustedes. Espero que tengan un bonito, muy bonito fin de semana. Yo me despido de ustedes. Un abrazo. Dios le Hasta bendiga luego. igualmente a usted. Bendiciones. Chao, chao. Gracias. Bien.